Muy buenos días, jóvenes. Espero que al recibir este video, ustedes y su familia continúen estando bien. Bendiciones en esta mañana. Hoy el tema que vamos a estar hablando son sobre metas de seguridad. Recuerden que la semana que viene tenemos examen. Especificaciones del examen va a ser dentro del horario de clase. Va a ser el examen de 9:30, perdón, de 7:30 de la mañana a 9:30 de la mañana. En ese periodo van a tomar su examen. Yo se los voy a enviar una media hora antes para asegurarme de que todo el mundo le llegó por correo electrónico. Si a alguien no le llegó, inmediatamente que yo pongo en el chat que ya envié el examen, usted se contacta con esta servidora, sea por el chat o vía telefónica, para asegurarme de que a todo el mundo le llegue. Usted tiene hasta las 11:30. Después de las 11:30, examen que no se devolvió en o antes de las 11:30, se contaría como un cero. Necesito que lo apunten y estén pendientes porque hay gente que ya le he posteado a grupos anteriores exámenes. De esta forma, o se van a trabajar o se acuestan a dormir y se olvidan de que tienen el examen a ese periodo, o se levantan una hora más tarde, o se percatan en el chat media hora antes de terminar el examen. Otras personas se han ido a hacer otras diligencias y cuando se percatan el horario del examen ya pasó. No quiero que esto pase a ningún grupo para que no salgan mal. Recuerden que estamos en un periodo difícil, pero la nota ustedes se la ganan, ustedes quien la trabaja. Y si no trabajó este periodo de este semestre, pues lamentablemente yo no puedo sacar nota de donde no hay. Así que es bien importante este aspecto, de que la semana que viene, recuerden, martes, clase de teoría, ahí saben. Mañana miércoles, perdón, mañana miércoles también entonces tendrían examen para los que le tocan examen, ¿está bien? De laboratorio, así que deben estar pendientes. Entonces vamos entonces a hablar de lo que es entonces las metas nacionales o metas de seguridad nacional para los pacientes, que tanto el material de la semana pasada, que eran aspectos legales, más un vocabulario sobre sustancias controladas, narcóticos, etcétera, y aspectos legales también va a salir. Ok, comenzamos. Dice así, objetivos para hoy, la clase. Pues el objetivo es señalar 5 de 9 metas nacionales establecidas por las agencias acreditadas. Y de estas metas nacionales son establecidas por la Joint Commission, que es la agencia a nivel entonces federal que regula las agencias de salud. Repasar y practicar el cálculo de medicamentos y analizar la importancia de seguir las medidas de seguridad para la administración de medicamentos. Meta número 1 nacional establecida para la segura administración de medicamentos, no tan solo la segura administración de medicamentos, para la seguridad de cada uno de los pacientes cuando se manejan. Número 1, mejorar la precisión de identificación del paciente. Y eso ya lo hemos mencionado varias veces. ¿Qué establecieron como meta nacional de seguridad? Debe haber por lo menos 2 identificaciones para validar la identificación del paciente. Ellos establecen que el número de la habitación nunca debe ser una identificación. ¿Por qué? Porque el número de la habitación sirve para ubicar al paciente, pero si cambian el paciente entonces de habitación y dice, no, pues que el paciente del 535 nos dice el médico, vete y verbalmente, como a lo mejor es una emergencia, administra de X medicamento. Y cuando entramos al cuarto, en vez de identificar al paciente, como ya hemos aprendido, lo identificamos por un número de cuarto. Así que nunca vamos a identificar al paciente por ni número de cuarto ni diagnóstico médico. ¿Qué 3 identificaciones utilizamos? Número 1, el nombre con los 2 apellidos del paciente. Recuerden que a nivel de los latinos, especialmente en Puerto Rico, ¿cuántos Rivera, cuántos María, cuántas Carmen, cuántas Luis, cuántos Gómez, cuántos Pérez hay? Así que el primer nombre y el primer apellido
puede ser que sea común, pero ya el segundo apellido pues, nos hace descartar y estar más seguros para identificar el paciente correcto a la hora de intervenir con él. Segunda identificación, preguntarle cómo se llama. Nunca vamos a entrar a un cuarto a decirle, tú eres fulano de tal, la paciente soñoliento, o paciente que no escuche bien, o paciente desorientado que te va a contestar, sí, y a lo mejor no estaba en su plena grado de conciencia y orientación para entonces estar certero de lo que le estás preguntando. Así que es bien importante que le preguntes cómo la persona se llama. Y por tercero, que ya está establecido hasta en los libros, la tercera manera para poder identificar ese paciente es entonces preguntándole la fecha de nacimiento. Continuamos. Meta nacional número 2. Mejorar la efectividad de la comunicación entre los profesionales de la salud. Esto es bien importante para evitar cometer errores. Sea escrita, sea verbal, sea vía telefónica, debe haber unos protocolos para evitar cometer errores a la hora de intervenir con el paciente. Por ejemplo, las órdenes telefónicas. Las órdenes telefónicas se ha establecido que no todas las agencias ni todos los hospitales trabajan con órdenes telefónicas. Para aquellos lugares que las trabajan, ya esto yo se lo he mencionado anteriormente, debe haber un protocolo. Se coge una orden médica y se va a recibir una orden médica telefónica. ¿Qué se debe hacer? Cuando el enfermero coge la hoja para escribir las órdenes médicas, no debe haber abreviatura. No debe haber abreviatura. Y debe establecer orden telefónica de doctor tal y lo que ordena. Omitir las abreviaturas porque pueden crear confusiones. Número 2. ¿Qué nos manda? Hacer un reback. A volver a leer. Puede ser que volver a leer le va a decir, doctor, yo voy a volver entonces a hablar en voz alta o a repetir en voz alta la orden y al lado está el enfermero o el enfermero tal y le vuelves a repetir la orden médica. ¿Estamos en lo correcto, doctor? O le dices que vas a poner entonces el teléfono en speaker si tiene para ponerlo en altavoz y le señalas que vuelva a repetir que al lado tienes el enfermero X y que vuelva a repetir la orden médica. Y cuando estableces la orden médica que la escribe, le escribes al lado que él la volvió a repetir. Así también cuando son órdenes médicas telefónicas, que estas se utilizan en caso de emergencia, se le enseñó que es bien importante, especialmente si son medicamentos de alto riesgo, que antes de administrar o antes de realizar el tratamiento ordenado en esa emergencia, hagas un alto y vuelvas a repetirle al doctor para corroborar y los demás te sirvan de testigo que esa fue la orden médica verbal señalada, lo que el médico entonces ordenó. Por ejemplo, el paciente está convulsando y él te ordena entonces administrar un Ativan 2 miligramos intravenoso IV push inmediatamente. Pues vas corriendo, abre la caja de narcóticos, sírvelos el Ativan 2 miligramos y antes de administrarlo, tú haces un stop, un alto y en voz alta, frente a todos los que están frente a la emergencia, le repites al médico, doctor, esto fue lo que usted ordenó, Ativan 2 miligramos intravenoso. Sí, si él te dice que sí, lo se administra ahora, pues entonces lo administro vía IV push, sí, ok, y se procede entonces a ejecutar entonces la orden médica y eso es una forma para evitar errores. Corrobora y a la misma vez si hubiera algún tipo de entonces de error, los demás te sirven de testigo y te ayudan porque el médico se puede cometer errores y ahí pueden corroborar si hay algún tipo de error aún en la orden médica que él te está entonces señalando, pero también el enfermero tiene que tener la capacidad de saber entonces conocer el medicamento, las dosis, la vía correcta, etcétera. Continuamos. Entonces, es bien importante. Otro aspecto para mejorar la comunicación, estandarizar las abreviaturas. No nos vamos a inventar abreviaturas propias como PT o PTE, que la gente se ha inventado, que es la abreviatura oficial para pacientes, pero esta abreviatura no existe a nivel de nosotros de enfermería. Así que no utilicemos abreviaturas
que nosotros mismos hemos creado, que vamos a utilizar las abreviaturas estandarizadas. Y aquellas abreviaturas que están prohibidas, pues vamos entonces a motivar a que el médico las deje de usar. Recuerden que en la clase de farmacología se le enseña las abreviaturas autorizadas y no autorizadas. En la página en la página 83 del libro de laboratorio están las abreviaturas que están, algunas de ellas prohibidas, y aún dentro del libro de fundamento. Y en la misma clase yo le he mencionado varias abreviaturas que no están autorizadas porque crean confusión, como CC, que significa centímetros cúbicos, pero cuando la escribe las 12 uniditas pueden confundirse a una U, pueden confundirse con un 4. Para evitar entonces confusiones, se ha establecido que en vez de cc se use mililitros. Como las de entonces también las que tenemos ahí, oído izquierdo, oído derecho, la de oí se pueden confundir con el ojo. Pues para evitar entonces confusiones de que la persona se confunda las de las abreviaturas de los oídos con los de los ojos, pues se supone que entonces se use entonces las palabras completas. Otro tipo de abreviatura que se ha dejado de utilizar es DC, que significa descontinuado, porque no sé por qué las personas lo confundían con discharge home, darlo de alta. Ok, y entonces tenemos varias abreviaturas que ya se supone que el médico no las utilice. Pero ¿por qué las continuamos enseñando en la clase de farmacología? Número 1, porque en el compendio las seguimos viendo. Y número 2, porque hay médicos que se le han hecho difícil, entonces el dejarla de utilizar y la siguen incluyendo en las órdenes médicas. Y es necesario que el enfermero pueda conocer la abreviatura para poder entonces tener la correcta interpretación de lo que dice la orden médica. Por eso se sigue enseñando todas las abreviaturas, aunque en la clase de farmacología se ha estipulado varias de ellas por qué no se deben continuar utilizando. Ok, estandarizar las abreviaturas y símbolos usados, incluyendo el listado de abreviaturas prohibidas. Meta de seguridad al paciente número 3. Mejorar la seguridad en el uso de medicamentos de alta alerta. Tenemos medicamentos de alto riesgo como la insulina, que lo hemos señalado, como el cloruro de potasio. El potasio puede ser mortal. Administrarlo IV push, si el enfermero no tiene el conocimiento de que este medicamento no se puede administrar el potasio, IV push puede matar al paciente. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos a través de intercambio de lo que llamamos la bomba de sodio y potasio, todo nuestro sistema nervioso, neurológico. Y entonces, ¿qué pasa? Si envías el potasio IV push o aún enviándolo intravenoso rápidamente, puede haber entonces un intercambio anormal a nivel de sodio y potasio. Y esto desencadena literalmente lo que hace es la bomba de potasio, iniciar un impulso o una chispa eléctrica para que todo nuestro cuerpo funcione. Si le envías el potasio muy rápidamente intravenoso o lo envías a IV push, va a haber literalmente una descarga eléctrica y el paciente puede morir inmediatamente de una disritmia mortal. Así que es bien importante identificar aquellos medicamentos que sean de alto riesgo. Entre ellos tenemos el cloruro de potasio, que ya en las unidades antes, en los stocks de medicamentos, teníamos disponible el potasio, pero al ser un medicamento de tan alto riesgo, ya lo que hace es que este medicamento está en farmacia y si tuviera el enfermero necesidad de administrar el medicamento, farmacia usualmente te trae el envase con el cálculo hecho, tú tienes que corroborar necesariamente el cálculo nuevamente, porque también el farmacéutico puede fallar en el cálculo y entonces servir la dosis correcta. Y otro medicamento que de alto riesgo es fosfato de potasio y cloruro de sodio, mayor de 0.9%. Así que vieron que son medicamentos en el cual se puede afectar la función de la bomba de sodio y potasio. Dice que estandarizar, limitar el número de drogas
concentrada disponible en la organización, como lo que ya les señalé. Farmacia, por ejemplo, estos medicamentos de alto riesgo los sacó del almacén y una vez que se pone la orden médica, él te da entonces la dosis exacta. Recuerden que nosotros vamos a corroborar que esa sea la dosis exacta. Y a otro medicamento de alto riesgo que lo tenemos siempre disponible y está en nevera es la insulina, bien importante. Recuerden que la insulina es una hormona que va a transformar la glucosa en energía, pero si damos una sobredosis, especialmente la insulina regular, se usa en dosis pequeñas. Yo no he visto insulina regular utilizada como más de 12 unidades. O lo máximo puede ser entonces hasta 20, pero eso sería un paciente bien descontrolado. Usualmente se usa 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4, 5, 6 unidades, dosis bien pequeñas. Si nosotros administramos por error, por ejemplo, 30 unidades de insulina regular, ya a la media hora podemos tener un paciente en arresto cardiorrespiratorio porque ¿qué vamos a hacer? La glucosa se va a utilizar completa y vamos a dejar ese sistema sin azúcar. Y imagínense un carro sin gasolina, ¿qué va a pasar? Inmediatamente esa persona o el carro se va entonces a detener, así también el ser humano. Ok. Como meta también de seguridad, continuamos en la meta número 3, dice identificar como mínimo anualmente el listado de drogas usadas en la institución cuyo nombre suenan o lucen parecido para evitar errores que se envuelvan en intercambio de drogas. Recuerden que ya esto yo lo había mencionado, la famosa frase o lema que dice así: look alike, son alike. Puede ser que el medicamento se vea igual y suene igual, pero no nos acostumbremos, porque aquí en enfermería no podemos trabajar de manera entonces que nos acostumbremos. Tenemos que ser bien minuciosos para vigilar por la seguridad de este paciente. Puede ser que el medicamento suene igual, pero realmente es el medicamento exacto. Puede ser que un medicamento difiera en 1 o 2 letras y no sea el mismo medicamento. Y puede ser que si nos acostumbramos de manera, por ejemplo, farmacia nos sirvió y nos entregó X medicamento, Ativan, y dentro del Ativan se coló otro medicamento porque el potecito tenía el mismo color, el mismo tamaño, la misma forma. No, siempre el enfermero debe estar acostumbrado que por más pequeño que sea el envase, siempre vamos a leer la etiqueta. Por más que no confiemos, creyendo que el farmacéutico no puede cometer errores. Él nos entrega en los medicamentos y una vez que vayamos a servir, nos vamos a servir porque el medicamento puede ser que nos entreguen en un paquetito y asegurarnos que es el medicamento correcto. No, especialmente los Bayer, vamos a sacarlo del paquete. Y aunque los bolsos que tenga 20 Bayer digan que todos son, por ejemplo, Ativan, pero no, una vez que tú lo sacas, ¿qué tú vas a hacer? Leer la etiqueta. ¿Y cuántas veces nos ha enseñado que mientras sirvamos medicamentos, corroboremos que sea el medicamento correcto 3 veces? Mientras lo tomamos en la mano, mientras lo vamos a servir y cuando lo vamos entonces a devolver, si hubiera algún tipo de sobrante o lo vayamos entonces a descartar. Pero recuerden que si vamos a descartar y el sobrante es un medicamento narcótico, este no se bota en el zafacón. El medicamento entonces se procede a traspasar a un envase de medicamentos sobrantes y guardar bajo llave.